Gracias, amable televidente, por continuar con su programa Balance Económico, donde la economía se entiende mejor a través de este canal Hilando Fino TV Televisión a otro nivel. Bueno, tenemos la grata presencia, contamos con la grata presencia de los señores Pascual Llongueras, vicepresidente de la Fundación Iberoamericana de Alianza del Seguro, y Gabriel Misler, director de contenido de la 18ª Cumbre Iberoamericana del Seguro. Ambos se encuentran en el país por la celebración en esta semana de ese evento tan importante sobre el sector asegurador. Así que le damos la más cordial de la bienvenida a nuestro programa y por tanto a la República Dominicana. Así que sean bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación hoy domingo en la tarde. Gracias a vosotros. Gracias, por supuesto, una alegría estar acá. Sí, vamos a iniciar, conocer un poco de la Fundación Iberoamericana de Alianza del Seguro, cuándo fue creada, dónde fue creada, objetivos que persigue, cuántos miembros tiene y en cuáles países está. Cualquiera de los dos puede responder. Mira, la Fundación nace hace casi 5 años, al principio de la pandemia, ante la necesidad de dar una respuesta distinta en el mundo del seguro a toda la sociedad. Nos dimos cuenta que efectivamente se exigía al seguro todo un proceso de intervención ya en la pandemia, pero en otros ámbitos, y sin embargo no tenían la respuesta, aceptación, muchas veces la imagen o la percepción de su función en la propia sociedad. Y nos dimos cuenta que era necesario intervenir para cambiar o ayudar o contribuir a cambiar esa imagen. La única manera era introducir al seguro elementos que de alguna forma nos revolucionaran internamente, nos emocionaran y demostraran que podrían mostrarse de manera distinta en sus servicios y que debían cambiar. Y por eso nació la Fundación. Ok, entonces, ¿está en todos los países de Iberoamérica? Opera esencialmente en Iberoamérica, no está físicamente, pero sí, digamos, testimonialmente opera en todos los países de Iberoamérica, en algunos más, en otros menos. El objetivo no es el territorio de un país, el objetivo es toda una población. O sea, ustedes tienen como especie de enlace, representantes. En todos los países. En todos los países de Iberoamérica. Qué bien. Bueno, veo que también ustedes tratan temas de implementar la gestión de los objetivos de desarrollo sostenibles. Si nos puede hablar de eso. Efectivamente, eso fue el punto de partida cuando se constituyó una fundación. Digamos que en los objetivos son 17 y en cada uno de los objetivos, si te das cuenta, participa el seguro. Entonces, si el seguro interviene directamente en el proceso de transformación o evolución social, ¿por qué la percepción de la gente sigue siendo negativa, como si fuera un elemento puramente financiero y excluye el concepto más humanista del seguro? Y es ahí donde dijimos que era imprescindible empezar a trabajar en todas las capas sociales para que, si el seguro quería realmente ser un compañero de viaje, ser alguien que interviniera en la transformación social, debía necesariamente, primero, ser aceptado por el ámbito donde se mueve. Ok, vemos que en la región hay un bajo nivel de penetración del seguro, un problema de ingresos, de cultura financiera y de diseño de productos. ¿Dónde realmente está el cuello de botella o los cuellos de botella para esa penetración del seguro? Mira, desde mi percepción, el acceso al seguro y por lo tanto lo que sería un incremento de su impacto en el PIB, en la economía de los países, viene dado por su, digamos, poca extensión de mercado. Y ahí es necesario educación financiera. Claro que sí, pero no es suficiente, porque la educación financiera también afecta a la parte bancaria. Es necesario un impacto, una percepción mucho más positiva en el ámbito social. Es necesario que la gente tenga la percepción que el seguro es útil, que es una herramienta que les permite mejorar muchas situaciones, pero sobre todo que nos aporta tranquilidad y confianza. Hay que cambiar la forma de ver el seguro y para eso el seguro tiene que cambiar. A partir de ahí
podrás ir creciendo en la generación de productos que afecten a la gente, en la formación, en la identificación de nichos de mercado que no están cubiertos y sobre todo en que el seguro tiene que romper su mecánica actual porque su crecimiento está techado. Sí. Lo que tiene que hacer es, cuando tú tocas techo o tienes una sensación de que no creces, el problema no es el mercado, eres tú. Aunque estés funcionando muy bien, aunque ganes dinero, el problema eres tú, con lo cual tienes que ver cómo transformar y cómo transformarte. Sí, bueno, se ve el seguro como las empresas y en el caso de las personas ven el seguro como un gasto cuando debe ser una inversión, ¿verdad? Este es uno de los factores fundamentales, pero la culpa no es de la gente. Porque la gente en el fondo dices, a mí me pides dinero para cambio de algo, pero yo no te pido dinero. Es decir, ¿tú qué estás comprando? Y el tema está, a partir de ahí, el concepto del seguro en sí mismo. Y el concepto pasa para entender que el seguro es un factor equilibrante de la sociedad. Es un factor que genera infraestructura y, por tanto, es un factor que ayuda a las personas y a las familias y a las empresas, patrimonios, a garantizarse continuidad y futuro. Y a partir de ahí hay que cambiar la mentalidad para entender que no es un gasto, es un elemento de sostén de las infraestructuras del país. O sea, ¿usted cree entonces que debe producirse un cambio de mentalidad en los usuarios o los potenciales usuarios del seguro? Sí, pero para que se produzca un cambio de mentalidad en los usuarios, tiene que producirse un cambio de mentalidad en los gestores del seguro. Ah, bueno, eso es muy importante, o sea que no solamente de parte de la sala de enfrente, sino de parte de ustedes, y por eso entonces la fundación impulsa... Pensar que la culpa es del otro, o que la responsabilidad es del otro, o que las cosas pasan porque otros hacen las cosas o mal o regular, es una comodidad. Lo que hay que pensar es por qué pasan las cosas y entonces ver cómo cambiar esas cosas y qué hay que hacer en el mercado. Sí, me gusta ese enfoque, Jongueras. Bueno, en economía como la República Dominicana, vulnerable a desastres naturales, lo más frecuente, fenómenos hidrometeorológicos extremos, lluvia, el sector asegurador juega un papel clave en la resiliencia económica. Desde una visión macroeconómica, ¿qué tan preparado está el mercado asegurador iberoamericano para absorber choques sistémicos como huracanes, crisis financiera, terremotos y todos estos eventos que se producen? Mira, los mercados están preparados hoy, sí. Pero tal como están hoy preparados, ¿podrán absorber lo que viene en el futuro? Seguramente no. Lo que tiene que cambiar no es el seguro en sí mismo. Tiene que cambiar en los comportamientos también sociales y, por lo tanto, generar elementos de resiliencia que permitan que los impactos de los fenómenos naturales que tú no puedes dominar tengan un menor impacto económico y, por lo tanto, en esa línea que afecten menos en las economías. Como tú no vas a cambiar los fenómenos naturales, no, porque la lucha con el cambio climático es en esos momentos una quimera, lo que tienes que hacer es, en aquello que afecta más ese impacto, ver que sea más resiliente y que el impacto sea menor. Y entonces, evidentemente, aún así, el seguro, y gracias al reaseguro que está detrás, que afronta esto, podrá contener más. Pero no nos engañemos, gran parte de los impactos que afectan al seguro, muchas de las incidencias negativas no están aseguradas. ¿Por qué? Porque la gente, o una de dos, o no valora ese impacto, o no tiene tradición de seguro. Y si nos fijamos siempre cuando hay un impacto, veamos cuánto aporta el seguro o el reaseguro y cuánto haya de asegurado en todo ese proceso. Ok. Bueno, entonces se debe entender entonces que debe haber una mayor oferta de seguros para casos muy específicos entonces. Sí, pero el seguro no asegura cualquier cosa de cualquier manera. Si a mí yo pido que se asegure mi vivienda porque está objeto o puede ser un paso, lo primero que yo preguntaré es, bueno, ¿y su vivienda cómo ha sido construida? Ah, bueno, también es otro asunto. Claro, y ahí tiene que ver la intervención del Estado, que
que construyen, perdón, tenemos un problema técnico, ok, ya se resolvió, donde se construyen, zonas vulnerables. Alejandro, tú verás, hace casi un año en España hubo lo que se llamaba un fenómeno que era el Dana, que sí. Murieron más de 200 personas. Sí. La gente a veces se pone las manos en la cabeza porque no hay un suficiente aviso a la población, y todo eso es verdad, hubo muchos errores, pero ¿por dónde circula el agua? Hay que ver, entonces, exacto. ¿Y dónde construyen la gente? ¿Por dónde circulan el agua? Esas tradiciones milenarias que en las viviendas, en los pueblos, se construían cerca de donde habían las fuentes, y el agua era una de las fuentes naturales de enriquecimiento o de uso, resulta que todas esas zonas, cuando circulan agua, se lo lleva. Claro, si tú evitas o trabajas para evitar esas situaciones, evitas las muertes, evitas el impacto económico, pero tiene que haber una conciencia de la población. El riesgo no es un problema del seguro, es un problema de quién vive. De qué exactamente. Y el seguro lo que tiene es que ayudarnos a que ese riesgo sea tan reducido o compensado en las acciones del propio seguro, que nosotros nos sintamos con confianza y tranquilidad. Sí, pero quiero insistir en algo, Junguera, y es que el Estado, cuando ve estas casas que se construyen en la ribera de los cauces, de los ríos, o en lugares en donde hay mucha vulnerabilidad ante un fenómeno hidrometeorológico extremo o ante un simple temblor de tierra, entonces el Estado dice, no, aquí no se debe de construir. Entonces, aquí en nuestros países estamos muy dados al clientelismo político, donde los alcaldes, los políticos, le permiten entonces a la gente construir para ganarse votos. Bueno, yo ahí no voy a entrar en análisis político ni de acá ni de otros países que sucede, pero sí es verdad una cosa, que tiene que haber alternativas. Correcto. Si yo digo que no se construyan ciertos parajes porque son peligrosos en sí mismos, entonces yo debo tener una política de vivienda en mi país. Correcto. Donde dé alternativas a la gente. Es decir, no es un problema, una solución. Hay problemas que lo que necesitan son sistémicos y por lo tanto obligan a políticas públicas que atraviesen o de alguna forma horizontalmente atraviesen distintos campos. Sí. No es únicamente, desgraciadamente, una acción para una riera que se desborde y mate a unas personas. Sí, bueno, a propósito de estos fenómenos, el cambio climático, de sostenibilidad, el cambio climático está elevando la frecuencia e intensidad de los eventos catastróficos, lo que presiona la siniestralidad y el costo del reaseguro. Entonces, estamos ante un punto de inflexión en el modelo de cálculo de riesgo y veremos primas más altas estructuralmente en los próximos años. ¿Usted prevé eso? Sí, primas más altas y riesgos no asegurados. Ah, ok. Claro. Aclare eso para nuestro... Al final puede ser que uno no pueda pagar el coste de esa prima, o según qué reaseguros no quieran reasegurar ciertos riesgos por unos comportamientos sociales, por unos comportamientos políticos o por unos comportamientos de cualquier naturaleza que no dominan el impacto que pueda tener. Es decir, todo tiene que estar, funcionando equilibradamente en una balanza. ¿Que hay más riesgos? Tiene que ver con los comportamientos de esos riesgos, pero los comportamientos de la población y también los políticos que ayuden o contribuyen de alguna forma a generar resiliencia poblacional. Fíjese usted, muchos edificios construidos en Iberoamérica, en países donde existen terremotos. Vaya a Santiago de Chile, por ejemplo, y vea cómo se construyen. Antes se asegurará seguramente un edificio de estos que ciertas viviendas en otros países. ¿Por qué? Porque es un tema de conciencia, es un tema de entender lo que es el riesgo y sobre todo de lo que es el beneficio para las personas. Sí, bueno, el caso también de México. México, por ejemplo, efectivamente. Es una, Ciudad de México, que es una ciudad superpoblada, una densidad poblacional alta, muchos edificios, y está expuesta a fenómenos catastróficos, terremotos que lo han tenido ya.
y nos tienen, nos seguirán teniendo, porque además históricamente es un país propenso a las catástrofes, en este caso en los terremotos. Pero, entonces, para cerrar con este punto, Lloguera, el hecho de que el cambio climático está haciendo, entonces hay una relación entre el cambio climático y aumento de las primas del seguro, entonces. Siempre que hay mayor riesgo, hay una consecuencia que evidentemente las primas cambian. Bueno, señores, interesante estos planteamientos, esta respuesta que está ofreciendo el señor Llongueras. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa